Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gerardo y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 5 de junio del 2021, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de los hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles en que estamos pasando, y a pesar de que no podemos reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Estos son devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por las noches a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, el estudio de los salmos. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora quiero presentarte a mi hermano Pedro, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Pedro. Adelante con el mensaje. Muy buen día o muy buenos días le deseamos todos los miembros de nuestra Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Este día el tema es sobre la familia y empezaré diciendo que el mes de mayo se celebra el día 10, el Día de las Madres, y en el mes actual, o sea en junio, se celebra el Día del Padre, pero pues ahora se ha nombrado como el mes de mayo el mes de las familias. Por eso voy a hablar de las familias, no de las actuales, sino de todas las familias. Son días establecidos de antemano, pero mi intención no es seguir las normas de nuestros dirigentes ni de las instituciones, sino de hablar de lo que Dios quiere de todos nosotros como familia. Le voy a leer lo que dice Gálatas 6:10. Para las familias dice: hagamos el bien a todos mientras tengamos fe, más a los hermanos en la fe. Y dice: hagamos el bien a todos mientras tengamos tiempo. Y yo digo mientras tengamos fe, y más también a los hermanos en la fe. Pero el programa de nosotros, el programa contigo de la Iglesia Bautista, es casualmente para hablar a los creyentes y a los no creyentes, porque esa es nuestra labor. En la actualidad vemos en todos los medios informativos noticias impactantes como parejas jóvenes casi sin conciencia de amor que deben tener para los hijos. Unos golpean a niños inocentes, otros abandonan a recién nacidos dejándolos a la suerte abandonados y pocas veces son salvados por alguien a tiempo. Yo les quiero aclarar de lo que ordena Dios, sí, oyó bien, de lo que Dios quiere para todos nosotros, y lo leemos en muchos versículos de la Biblia. A mí me dicen: oiga, pero nomás que usted lee muchos versículos de la Biblia. Claro, de ahí me baso para los temas. Yo les quiero hablar de lo que ordena Dios, sí, oyó bien, de lo que Dios quiere para todos nosotros, y lo leemos en muchos versículos, como le dije, de la Biblia. El primer consejo lo da Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Repito, Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire lo que dice Salomón precisamente en Proverbios 5, 1 y 2, y 18 y 19. Dice así, en Proverbios 5, 1 y 2 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Luego en los versículos 18 y 19 continúa diciendo: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Qué hermoso sería que todas las parejas de casados pudieran decir lo que dice Salomón acerca del amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Por qué digo esto? Porque las parejas de hoy en día ya ve que se casan y al poco tiempo se andan divorciando. ¿Por qué? Pues ahorita les digo por qué. En su servidor tiene exactamente 59, si Dios nos conserva la vida el día 2 de junio conservamos nuestro matrimonio con 59 años de casados y 3 de novios, 62 años con la misma pareja
ella conmigo y yo con ella. Pero muchas familias sufren desunión al ver los divorcios de sus hijos, porque tanto como el padre no aconsejó a sus hijos varones, ni la madre nunca tuvo una relación de amistad con sus hijas. En la carta de Pablo a Tito le aconsejó diciéndole, en el capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y en el versículo 3 les dice a las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto lo digo con conciencia de lo que estoy hablando, porque las parejas de hoy en día muchas veces pues alegan, ¿verdad? Esto fue hace miles de años lo que estaba diciendo pues Pablo en su carta a Tito. Pero le digo, hace miles de años dijo esto, pero tiene validez en la actualidad, y ya que ahora la manera de vivir de las parejas es tan distinta, porque tanto las mujeres tienen trabajos, empleos de oficina, y les falta tiempo para crear y educar a sus hijos. Y las labores de los esposos también requieren de viajes a otros estados, inclusive hasta otros países, lo que según ellos les dificulta estar con sus familias. O sea, motivos no les falta para no poder educar bien. La epístola de Pablo a Efesios capítulo 5, versículo 15, repito, Efesios capítulo 5, versículo 15 nos dice a las familias, mirad con diligencia para cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos hablando que hace muchos miles de años decía, porque los días son malos. En la actualidad, Gerardo, ¿qué te parecen? ¿Los días son buenos? No, O sea que no. Hay problemas bastante y sin embargo nosotros le dejamos esto al tiempo para que el tiempo nos eduque como familia. En estos tiempos, muchas de las veces, nuestras mujeres haciendo eco a consejos de personas de programas de radio y televisión o periódicos en sus noticias, dicen que ya es necesario que los salarios de las mujeres sean equiparables a los hombres y que inclusive que sus derechos también sean iguales. Eso no es malo, porque no es malo, siempre y cuando no se olviden de la palabra de Dios y la voz de los profetas y sabios bíblicos. Pablo sigue diciendo en su carta a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 25, cuando aconseja a todos, someteos unos a otros en el temor a Dios. Yo les digo a las parejas jóvenes y a las parejas de la actualidad, no debemos tener temor de Dios, inclusive lo he oído en muchos de nuestros pastores, el temor a Dios. No, a Dios no hay que temerle, a Dios hay que amarle. Porque cuando vienen las consecuencias es que porque no tuviste temor a Dios, no, Dios es justo, ¿verdad? Nuestros errores son casuales, o nuestros problemas son casuales de nuestro mal actuar. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como vaso más frágil, y como coheredera de la ciencia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo y lleguen a Dios. ¿Por qué digo esto? Tal vez por eso en las parejas de ahora se escudan en que no tienen tiempo para educar bien a sus hijos, pero nos damos cuenta cuántas madres llevan a sus niños o niñas a las instancias infantiles y cuando llegan a sus casas siguen con el quehacer de sus hogares, porque el marido llegó y no le hizo la cena ni nada de eso. Lamentablemente en las esposas es distinto su actuar, pues cuando el niño ya empieza a ser joven, sus padres lo llevan a reuniones lamentablemente los esposos, no las esposas, su actuar es distinto, pues cuando el niño ya empieza a crecer y es joven, sus padres lo llevan a reuniones con sus amigos para presumir a su hijo que está altote, grandote, y diciendo, ya casi me alcanza, ya es un hombre. Y el muchacho empieza a crecer con la idea de que lo que hace su padre es bueno. Lo ve fumar y beber alcohol y empieza a seguir con esas costumbres. Y esa es la educación que recibe de su padre. Lamentablemente,
recibe de los, no de todos, pero sí de muchos. Empieza a juntarse con sus amigos que están peor educados, comenzando a probar otros gustos como las drogas y a cometer errores, y así crecen sin temor alguno. Muchos de nosotros decimos que crecen sin temor a Dios. Repito, esa frase la he oído inclusive a cristianos. Desde ahí empieza mal la educación de nuestros hijos y nietos, pues no debemos decir que hay que temer a Dios, no le debemos temer a Dios, sino amar, pues es un Dios justo. Y si tenemos accidentes u otro tipo de problemas, se los achacamos al castigo de Dios y nos olvidamos y no queremos darnos cuenta que somos culpables de nuestros errores. Yo les voy a decir una cosa, cuando yo estaba chiquillo, oía a mi abuela y a mi mamá que decían, es que Dios castiga sin palo y sin cuarta. Ahora lo entiendo, no es necesario que nos castigue con golpes ni nada, nos castiga cuando no hacemos caso de sus enseñanzas. ¿Verdad? Tantas personas, profetas bíblicos que nos decían cómo actuar, hace miles. ¿Qué crees tú, Gerardo? ¿Qué opinas, por favor? Bueno, lo que decía ahorita del temor de Dios es temor se traduce como respeto. Exacto. ¿Sí? Pues malamente a veces usamos otra acepción de la palabra. Pero bueno, don Pedro, todo lo que he dicho viene de varias fuentes. Unas son citas bíblicas, otras quizás son información de noticias, algunas de pláticas o incluso conjeturas. Algunas palabras pueden ser incluso duras para nosotros, pero eso no quita que sean valiosas e importantes. Tomé notas sobre el amor en el seno familiar, sobre la instrucción de los hijos, de la importancia de tener una relación cercana con los hijos, de cómo deben ser los ancianos y las ancianas, de cómo debe hacer un mutuo respeto entre el esposo y la esposa, y del rol de cada uno de ellos, el ejemplo que debemos darle a los hijos del temor, o mejor dicho, del amor a Dios o del respeto a Dios, de ser responsable de nuestras acciones, y creo que también menciona el respeto a los mayores. Son muchos temas, ¿sí? Por ahí mencionó una influencia de lo que dicen los programas de radio y televisión, y yo le agregaría pláticas con amigos, libros, revistas, hay un montón de fuentes de información. Pero lo que me queda claro es que nadie nació sabiendo ni cómo ser padre, ni cómo ser hijo, ni cómo ser esposo. De hecho, la tendencia es a repetir los patrones que vivimos en nuestros hogares, hayan sido buenos o malos. Todas estas responsabilidades pueden ser algo que nos rebasa, pueden ser abrumadores, porque el mundo nos ofrece información contradictoria, complicadas tareas como ser padre o ser esposo, y por eso es muy importante tener una fuente confiable de información. Ahorita va a ver a qué me refiero. Solo te pido, querido Radio Escucha, que no te desesperes, porque tú que estás escuchando este mensaje es porque tienes un interés genuino de ser mejor y vamos a explorar juntos este tema. Tomemos por ejemplo el tema de ser padres. Si juntas todas las fuentes, hacen un cóctel de información que puede ser muy pesado, un desafío para poder aplicarlo. Hay muchas opiniones y si le hacemos caso a todas terminaremos entrampados. En la vida encontramos tareas difíciles y me viene a la mente la tarea que nuestro Señor Jesucristo, que siendo hombre, nos puso el ejemplo porque cumplió al 100% la tarea que tenía encomendada, una tarea que parecía imposible, fíjense. Algo que jamás se había hecho y sin embargo Él la cumplió cabalmente. Pero como les decía, no se desesperen. Jesús nos deja pistas en la Escritura de cómo lograrlo. Un versículo que quiero que tengamos presentes es Mateo 6:34, en el cual estoy tomando solamente una porción. Dice, baste a cada día su propio afán. En los procesos nos recomiendan que revisemos cómo lo hicimos el día de hoy. Y esto se refiere a esto me refería con baste a cada día su propio afán. Habrá días que demos un paso hacia adelante, quizá otros demos 2 pasos hacia atrás. Lo importante es acercarnos a Dios y honestamente ver si avanzamos o retrocedimos. Recordemos que estamos precisamente en un proceso. No se trata de buscar fallar todos los días, sino de revisar y si acaso he fallado, pedirle de corazón a Dios que me permita aprender y me ayude a mejorar y me ayude a evitar tropezar de nuevo. Es decir, conscientemente buscar mejorar cada día. Así es. Te recomiendo, querido amigo, buscar a Dios todos los días, leer la Biblia. Es más, si no tengo una Biblia impresa, en mi celular, todo el mundo tiene un celular, hay aplicaciones que te permiten leer la Biblia o incluso si quieres escucharla. Pero para todo esto hay que ser disciplinado, hay que echarle ganas. Me viene a la mente cómo Jesús hablaba con su Padre todos los días, es decir, oraba constantemente. De hecho, varias veces al día, 3, 4 veces al día, Podemos ver que tenía una relación muy cercana con Dios. Este es un ejemplo para seguir. Y esas son el tipo de pistas que el Señor nos da.
que busquemos a Dios, que queramos aprender de Dios y que tengamos la humildad de poder aprender de su palabra, como usted dice. O sea, usted está mencionando los versículos porque los versículos tienen enseñanza. Y a diario. Así es. Como dijimos, de leer la Biblia me va a ayudar a conocer lo que Dios tiene para mí. Especialmente saber qué Dios dice en ese rol que me parece tan difícil, el ser esposo, el ser padre, etc. Pero para saber necesito leer la Biblia constantemente y no leer por leer, sino desmenuzarla. Como les decía, seguramente seguramente tienes un teléfono, baja la aplicación y ponte a leerla constantemente, ¿no? Puedes empezar con la vida de Jesús en los evangelios para que se te vaya formando el hábito. Y poco a poco se va a ir formando ese hábito. Y y lo más importante, esta frase me encanta, la mente de Cristo puede ser moldeada en mí. Pero para que esto suceda, debo de ser constante en la oración y en la lectura de la Biblia. Si cada día me lleno de la palabra de Dios, el más bendecido soy yo, porque soy transformado todos los días. Continúen con usted. Bueno, mira, yo casualmente ahora voy a hablar a nuestros jóvenes, siempre tomando como base, como dices tú, la palabra escrita en la Biblia. En la carta de Pablo a Timoteo, un joven, capítulo 4, versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el versículo 12 dice: ninguno tenga poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu y pureza. Y aquí quiero hacer esta aclaración de los jóvenes, ¿verdad? Que nadie tenga a poco la juventud. Tengo una frase muy en mente siempre, que los muchos consejos nunca le llegan a un buen ejemplo. Y si el joven es buen ejemplo, sus amigos lo ven y dicen: oye, este tiene algo distinto. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, la palabra dice: hijos míos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y repito, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquella persona que honra a su padre y a su madre, pues llega viejo, ¿verdad? Y sin embargo, aquellos jóvenes que les dice el papá y la mamá: no salgas, hijo, no salgas, hija, porque es que vamos a una cena, bueno, nomás no lleguen muy tarde. ¿Y con quién vas? No, pues voy con unos amigos y amigas, pero son bien lindos, y ahí va el papá y la mamá dejando ir a la muchacha o al muchacho. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van y hay que lugar, y el muchachito que los lleva en el carro es el que toma por casualidad. Después en la madrugada se regresan, y ha pasado muchas veces que el que lleva el carro se ensarta con otro carro, con un trailer, con lo que sea, y fallece uno o dos de los que no tenían vela en el entierro, como se dice, que no tenían ni por qué. ¿Por qué? Porque muchas veces no cuidamos también a nuestras amistades, ¿verdad? Decimos: no, es que yo soy muy bueno, no, papá, no me voy a tomar, no voy a fumar, sino más que con quién te juntas. Eso es el problema. Por eso dicen que tengas a bien la juventud. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, la palabra dice, se refiere a Jesucristo, como dices tú, ya de 30 años, nos dice así, que Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que acabas de decir tú, ¿verdad? Porque fue obediente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, hace 2000 o casi 3000 años que Jesús vino a la tierra y fue obediente con el Padre, y le dio un nombre sobre todo. Hasta la fecha se sigue hablando de Jesucristo, o Jesús, el de Galilea, o el niño de Belén, o qué sé yo, pero se sigue hablando de él. Así es que la palabra en la Biblia no es mentira. Aquí quiero aclarar la diferencia entre el orgullo de un padre equivocado al declarar la hombría de su hijo, y la honra que siente Dios ante la obediencia de un hijo sin mancha, ¿verdad? Voy a leer esto, Gerardo, para que más o menos se den cuenta de lo que muchas veces nosotros en nuestros hogares, y luego ahorita sigues tú con la plática. Dice así: el hogar es un mundo de sensaciones afuera y un mundo de amor adentro. El hogar, un sitio donde los pequeños son grandes y los grandes son pequeños.
¿Por qué lo digo? Porque los niños son chiquitos y empiezan a caminar como grandes, y nosotros los grandes nos volvemos los abuelos como chiquitos y nos gusta cómo caminan nuestros nietos y ahí nos gozamos. El hogar es el reino del padre, el mundo de la madre y el paraíso del niño. Yo lo voy a cambiar. El hogar es el reino de la madre, el mundo del padre y eso sí, el paraíso de los niños, o debe ser el paraíso de los niños. El lugar donde nos quejamos más y donde se nos trata mejor. El hogar, el centro de nuestros afectos, alrededor nacen los mejores deseos de nuestro corazón. Cuando le dimos a nuestros hijos, se van al estudio, Dios te bendiga, vamos al trabajo, nuestra esposa nos dice, Dios te bendiga, y salimos y le decimos, ay esposa, ojalá y tengas un bonito día, ¿verdad? Son buenos deseos. El hogar es el lugar donde nuestro estómago recibe 3 comidas al día y nuestro corazón siempre recibe amor y estímulo. El hogar es el único lugar en la tierra donde las fallas y las flaquezas de la humanidad quedan cubiertas bajo el dulce manto de amor de Dios. Ese debe ser un hogar en nuestros momentos, y para los jóvenes, al rato terminas tú con esto, nomás déjame leer esto, para los jóvenes como tú en la actualidad que tienes 78 años. Porque yo tengo el 24 de este mes cumplí 83, pero aún así, sin embargo, mira lo que dice. Dice, lo que piensan los hijos de los padres. El hijo piensa de su padre lo siguiente. El niño dice a los 6 años, mi papá es un sabio, lo sabe todo, y presume a su papá. A los 10 años, mi papá no solo es un sabio, también es un genio y todo lo puede. Juega fútbol y juega bien, que el hombre es bien bueno. A los 15 años, parece que papá se equivoca en algunas cosas que nos dice, porque yo en la prepa estoy aprendiendo otras. A los 20 años, papá es un poco anticuado en sus teorías, está obsoleto, ahora con la tecnología. A los 25 años, el viejo no sabe nada, definitivamente, está chocheando. A los 35 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad sería millonario. A los 45 años, no sé si ir a consultar al viejo este asunto, quizá pueda aconsejarme, porque pues yo no hallo cómo hacerle en la casa. A los 55 años, qué lástima que haya muerto el viejo, la verdad es que tenía unas ideas notables. A los 70 años, pobre papá, era un sabio, qué lástima que no lo haya comprendido hasta ahora, demasiado tarde. Eso es lo que pasa en nuestros hogares cuando somos no obedientes a las enseñanzas del Padre, mucho menos a las enseñanzas del libro de la Biblia. Por eso es que yo quise leer esas palabras que he sacado yo de escritos, casualmente en la computadora. Así es de que entiendes tú, Gerardo, por lo que acabo de decir. Hay muchos temas que estamos tocando. Sí, claro. Son temas y son muy diversos. Y mi día a día se vuelve muy pesado en ocasiones. Pero quiero leer una historia que pudiese parecer que no tiene nada que ver. Pero ahorita van a ver por qué se la quiero poner. Dice, quédate con tu tenedor. Había una mujer joven a la que habían diagnosticado una enfermedad terminal y le habían dado 3 meses de vida. Así que mientras estaba poniendo sus cosas en orden, se puso en contacto con su párroco y le pidió que fuera a su casa para discutir ciertos aspectos de sus deseos finales. Ella le dijo qué canciones quería que se cantaran en el servicio, qué escrituras le gustaría leer, con qué atuendo quería ser enterrado. Todo estaba en orden y el ministro se estaba preparando para irse cuando la joven de repente recordó algo muy importante para ella. Una cosa más, dijo emocionada. ¿Qué? Fue la respuesta del sacerdote. Es muy importante, continuó la joven. Quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha. El párroco se quedó mirando a la joven sin saber bien qué decir. Eso le sorprende, ¿no?, preguntó la joven. Bueno, para ser honesto, estoy desconcertado por la solicitud, dijo el sacerdote. Explicó la joven. Mi abuela me contó una vez esta historia y desde ese momento siempre he tratado de transmitir su mensaje a los que amo y a los que necesitan aliento. En todos mis años de asistir a eventos sociales y cenas, siempre recuerdo que cuando los platos del plato principal estaban siendo retirados, alguien inevitablemente se inclinaba y decía, quédate con tu tenedor. Era mi parte favorita porque sabía que vendría algo mejor, como un pastel de chocolate aterciopelado o un plato hondo con tarta de manzana. Algo maravilloso y sustancial. Entonces, solo quiero que la gente me vea allí en ese ataúd con un tenedor en la mano y quiero que se pregunte, ¿qué pasa con el tenedor?
Entonces quiero que tú les digas, quédate con tu tenedor, lo mejor está por venir. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría, mientras abrazó a la joven y se despidió. Sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte, pero también sabía que la joven tenía una mejor comprensión del cielo de lo que él tenía. Tenía una mejor comprensión de cómo sería el cielo de muchas personas que le doblaban la edad. Con el doble de experiencia y conocimiento, sabía que se avecinaba algo mejor. En el funeral, la gente pasaba junto al ataúd de la joven y viendo el manto que vestía y el tenedor colocado en su mano derecha, una y otra vez, el sacerdote escuchó la pregunta, ¿qué pasa con el tenedor? Y una y otra vez sonrió. Durante su mensaje, el sacerdote les contó a la gente sobre la conversación que tuvo con la joven poco antes de su muerte. También les habló del tenedor y de lo que simbolizaba para ella. Les dijo a la gente que no podía dejar de pensar en el tenedor y les dijo que probablemente tampoco podrían dejar de pensar en él. Y él estaba en lo correcto. Así que la próxima vez que alargues la mano para coger el tenedor, deja que te recuerde muy suavemente que lo mejor está por llegar. Y recuerda, quédate con el tenedor. Lo mejor está por llegar. Fíjese, pudiésemos pensar que esta historia no tiene nada que ver con el tema. Pero reflexionemos por un momento. En la vida encontramos muchas circunstancias que no son sencillas. Podemos pensar que el ser padre, el ser esposo, el trabajo, incluso leer la Biblia a lo mejor puede dificultarnos. La vida en general vamos a encontrar dificultades. Puedo escoger quedarme atorado en algún problema, o sea, engancharme, o puedo ver que en mi mente, engancharme en algo que puede ser algo que está en mi mente, o puedo tener otro enfoque. Esta historia me habla de que no me quede atorado en el aquí y el ahora, sino que mire más allá de la circunstancia actual. La joven sabía que se iba a morir, ¿ok? Obviamente no era una noticia fácil de digerir. Lo que le dijeron podía haberse deprimido o quizá podía reclamarle a Dios. Sin embargo, ella no se enfocó en la muerte, sino que se enfocó en lo que venía después. Me gusta cómo lo describe, lo describe como algo maravilloso y sustancial, cuando se refiere a que lo mejor va a venir. Dice, un festín podríamos pensar. Es algo mucho mejor y por eso es que le pidió que pusieran un tenedor en la mano, porque quería que los que la vieran supieran de dónde estaba su esperanza. ¿Qué digo esperanza? Su certeza de que lo que viene más adelante es mejor. Que lo que Dios me tiene preparado cuando llegue con Él será mucho mejor que cualquier cosa que puedo vivir o soñar. Aquí en esta historia hace clic con este tema, fíjense. Con esto quiero que nos quedemos, que no nos concentremos ni nos quedemos atorados en el aquí y el ahora. Sí, es cierto, hay temas muy difíciles. Las circunstancias cambian, seguramente habrá sinsabores en la vida. También habrá alegría, habrá valles, habrá montes. Y a pesar de todo esto, no debemos de olvidar que Dios tiene un plan para nosotros. Lo que hay en este mundo es pasajero. Pues si yo ya he entregado mi vida a Cristo, no importa lo que está pasando. Lo mejor está por venir. Tengamos la certeza de que al final del camino Jesús nos está esperando para recibirnos en el reino celestial. Y tú que estás escuchando, si no has entregado tu vida a Cristo, si sientes que las responsabilidades te agobian, que lo que tienes que hacer es demasiado, te invito a que hagas lo que nos dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No te enganches en el día a día. En ese problema que cargas, llévalo a los pies de Cristo y deja que Él se haga cargo. Te invito a que ores conmigo, que dejes en sus manos toda esta preocupación, toda la carga, toda la ansiedad y que confíes plenamente en Jesucristo, el Salvador del mundo, quien vino a morir por ti y por mí y para que pudiéramos ser salvos de la perdición. Bueno, antes de que hagas una oración final, yo quiero decirle a todas las personas que están oyendo y más a los ancianos, a los abuelos, que le dice Pablo a Timoteo, que no tengan en poco tu juventud, porque eres un ejemplo a seguir. Bueno, mi yerno trabaja fuera de la ciudad en otro estado. Hoy llegó a la 1 de la mañana y cuando llegó y se acostó. Hoy en la mañana, cuando antes de venirme al programa, llegó mi nieto que ya está casado, inclusive parece que ya van a tener familia y su cosa. Y llegó y lo primero que hizo fue, ¿qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Y fue y le dio un beso en la mejilla. Cuando el papá de mi yerno
que vive también en San Antonio, viene aquí a Monterrey. Luego, Guillermo agarra a sus hijos o les dice, vénganse, vamos a ver a su abuelo. Y llegan ahí con él y todos le dan un beso al abuelo. Parece que no tiene nada que ver, pero ahí estamos viendo la buena educación de un padre para sus hijos, sobre todo en el amor hacia los abuelos, hacia los viejos. Las personas que están oyendo este programa, no todos son jóvenes, muchos tienen edad como la tengo yo, no saben la bendición tan hermosa que es ver a nuestros nietos amar a sus padres, porque están haciendo eso de que tendrán largura de días, ¿verdad? Esto es muy el ejemplo de un joven que ama a su padre, lo dice, como le dije hace rato, Timoteo, y sin embargo también yo lo vi ahora en la mañana con mis nietos. Uno de 28 años, el otro de 50 y tantos, y yo de 83, y viendo ese mensaje de amor de los hijos para con los padres, y obviamente para el ejemplo para los abuelos. Así es de que, ¿puedes hacer una oración final? Por favor, Gerardo. Señor, le damos gracias por este día y yo le pido por quienes están escuchando este mensaje. Padre, sabemos que todos tenemos cosas que nos preocupan, problemas que nos aquejan, algo que nos quita el sueño, Padre, pero sabemos que en usted podemos acudir. Y Padre, yo le quiero pedir que todas las cargas, que podamos dejarlo todo en usted, Señor. Que podamos entender que usted tiene algo mejor para nosotros, que no debemos de preocuparnos por el día a día, sino que usted es quien se encarga de todo, Padre. Nos ponemos en sus manos y le suplico, Señor, que podamos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, y reconocemos la obra salvadora y cómo usted vino a morir por nosotros para darnos salvación. Padre, le pedimos que nuestro radio escucha, Señor, escuchen, que puedan entender. Y Padre, nos ponemos en sus manos y le damos gracias por ese sacrificio. Le pedimos que nos salve, Señor, le pedimos que usted guíe nuestros pasos y que permita que podamos buscarle cada día, Señor. En sus manos nos depositamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje y le agradecemos por esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro curso de predicación. Quiero recordarte que pueden escucharnos y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página, Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir de nuevo. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga.